Ahora vamos a ver una selección de tópicos de enfermedades que se presenta muy constantemente en los pacientes promedio que verán durante su formación como médicos generales. El primer tópico es la infección pulmonar o neumonía. Hay que tomar en cuenta que las infecciones pulmonares difieren entre los pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos. Clínicamente, las neumonías se dividen en neumonías adquiridas en la comunidad o NACs y las neumonías nosocomiales. Estas neumonías nosocomiales se refieren a neumonías que se desarrollan en un paciente de 48 a 72 horas después del ingreso al hospital. Algunos incluyen o no, como entidad separada, a la neumonía por aspiración, en donde los pacientes ingresan secreciones orofaringeas hacia la tráquea, o simplemente la intubación por sí misma es un factor de riesgo y estas pueden ser denominadas neumonías asociadas a ventilación. Por mecanismos de diseminación, la infección pulmonar se puede dar a través de infección por diseminación directa. También puede ser vía hematógena a través de los vasos pulmonares, esto sobre todo en pacientes con sepsis y pacientes con endocarditis infecciosa. Las neumonías adquiridas a través del árbol tráqueo-bronquial tienen múltiples divisiones. Yo obviamente les voy a dar la clasificación radiológica, la cual se subdivide en tres principalmente. La neumonía lobar afecta, como su nombre lo dice, un lóbulo principalmente, y se presenta usualmente como una consolidación con o sin derrame pleural. El prototipo de microorganismo que causa este tipo de neumonía es el neumococo. Podemos también verla con frecuencia en neumonías por este gram negativo, que se llama Klebsiella, en pacientes muy débiles o desnutridos en los cuales la consolidación puede cavitar o la infección puede evolucionar a una infección pleural que llamamos empiema. La bronconeumonía o neumonía lobulillar se refiere a un patrón de consolidaciones multifocales o en parche con o sin derrame pleural. El prototipo de bacteria que causa este patrón es el gram positivo Staph aureus. Como les comenté, es común observar neumatoceles asociados a este tipo de patrón causado por Staph aureus y es muy común que se desarrolle tras una primoinfección viral. Podemos también ver este patrón en pacientes con Haemophilus influenza, sobre todo pacientes con EPOC o en pacientes sin vaso, ya que recuerden que los pacientes sin vaso requieren su vacuna para Haemophilus influenza, ya que por ser una bacteria gram negativa encapsulada, los pacientes sin vaso están en riesgo a desarrollar infecciones con microorganismos encapsulados. En infecciones por pseudomonas podemos observar este patrón en pacientes con neumonías asociadas a ventilador o desórdenes ciliares genéticos como los pacientes con fibrosis quística. Este patrón también se presenta en pacientes con Moraxella catarrhalis, sobre todo pacientes con EPOC. El patrón intersticial es el patrón por excelencia de las neumonías atípicas. Es muy común en infecciones virales, por virus sincitial respiratorio, influenza, entre muchos otros. También en infecciones con bacterias como clamidia o bacterias atípicas como el micoplasma. Esta última es la causa más frecuente de cuadros neumónicos atípicos. A pesar de todo esto que les mencioné, realmente una imagen no es diagnóstica, sino una simple aproximación al probable agente etiológico de una neumonía. La correlación clínica radiológica generalmente no tiene mucha sensibilidad o especificidad, ya que estos patrones pueden evolucionar o sobreponerse o pueden también ser muy atípicos. Por lo cual, cuando ustedes como clínicos nos dicen que les digamos a qué bacteria pertenece cierto tipo de imagen, realmente puede haber mucho error y no es de sorprenderse. Después de tomar esto en cuenta, miren estos ejemplos de neumonía lobar, en donde vemos esta consolidación de bordes irregulares con broncograma aéreo en relación a una neumonía por neumococo. Aquí vemos muy claro el broncograma aéreo. Estas consolidaciones en parche o multifocales están en relación con un paciente que desarrolló neumonía por Staphylococcus aureus. Este patrón intersticial reticular está en relación a neumonía por influenza tipo A. Estos son otros ejemplos en donde desconozco la etiología, pero ven la consolidación lobar de este caso. Ven aquí las consolidaciones multifocales o en parches y muy discretamente podemos ver el patrón intersticial, sobre todo hacia las bases, que sería un patrón reticular en una infección viral y aquí tiene ya una tendencia a consolidar esta lesión. Tenemos variantes de neumonía que responden al mecanismo fisiopatológico de la infección como neumonías cavitadas o neumonías embólicas.
La neumonía cavitada se refiere a un foco de consolidación el cual cursa con necrosis y licuefacción en su interior, el cual es expulsado ya sea hacia el árbol traqueobronquial o estructuras pulmonares adyacentes y forma una cavitación o caverna. Ya que hay subtipos de cáncer pulmonar que tienen aspecto similar, a veces es difícil el diagnóstico diferencial entre estos dos, entre cáncer o neumonía cavitada. Sin embargo, el contexto clínico debe de orientarnos totalmente. Este tipo de cavitaciones es común en infecciones por Staphylococcus aureus, tuberculosis, Klebsiella y también puede ser un aspecto que encontremos en las neumonías por aspiración, en las cuales los agentes infectantes son los que encontramos en la cavidad oral como bacterias gram negativas, anaerobios primarios como Fusobacterium, bacterioides, entre otros. La neumonía embólica se refiere a la diseminación hematógena de la infección, la cual forma una región de infarto infectado. Esta neumonía tiene un aspecto radiológico muy clásico, el cual se compone de múltiples focos nodulares o de consolidaciones, los cuales usualmente están cavitados, como vemos aquí, esta pequeña hipodensidad dentro de esta masa. Usualmente localizamos este tipo de lesiones que predominan hacia las bases. Este tipo de neumonía embólica o de diseminación hematógena es frecuente observarla en pacientes con endocarditis, sobre todo en pacientes con catéteres centrales, los cuales desarrollaron alguna infección, o por uso de drogas IV con un inóculo venoso de microorganismos. Las neumonías en los pacientes inmunocomprometidos tienen usualmente diferente etiología y aspecto radiológico. No vamos a adentrarnos tanto en el tema, pero es importante mencionar que la neumonía es la causa de muerte y complicación más común en los pacientes con trasplante de médula ósea. Algunos de los microorganismos causantes de cuadros neumónicos en estos pacientes son el ya clasificado como hongo Pneumocystis jirovecii o antes Pneumocystis carini o el citomegalovirus. En los pacientes con infección por VIH, recuerden que las enfermedades asociadas responden al nivel de CD4. En pacientes en donde la cuenta supera a 200, las neumonías usualmente son bacterianas comunes, se puede decir, y la causa más común de neumonías en estos pacientes con buena cuenta de CD4 es el neumococo, que se observa como el neumococo clásico con una consolidación lobar. También podemos observar tuberculosis con una respuesta inmune adecuada, así como consolidaciones crónicas con las que habría que sospechar linfoma o sarcoma de Kaposi. Cuando la cuenta de CD4 cae por debajo de 200, podemos observar neumonías por Pneumocystis jirovecii, así como infecciones por micobacterias atípicas. El aspecto clásico de neumonía por Pneumocystis jirovecii es este aspecto de vidrio deslustrado que no llega a ser como tal consolidación, la cual puede estar asociado a quistes, como vemos aquí, que no corresponde a esto que son bronquios, o puede simplemente ser el patrón de vidrio deslustrado sin quistes. Cuando la cuenta celular cae a menos de 100 CD4, podemos observar una neumonía por citomegalovirus, hongos invasivos como por ejemplo Aspergillus o micobacterias que cursan con una mala respuesta inmune. El aspecto de la infección fúngica usualmente tiene un patrón bronconeumónico y el citomegalovirus puede parecerse en aspecto radiológico al Pneumocystis jirovecii. Muy bien, vamos a pasar a una de las infecciones pulmonares más interesantes, que es la tuberculosis pulmonar. Existe algo que decimos en radiología sobre la tuberculosis pulmonar, ya que decimos que puede verse de cualquier forma por imagen. Clásicamente nos enseñan que se ve como una cavitación hacia los ápices, pero esto es algo muy limitado. Para tratar de dilucidar su aspecto radiológico, tenemos que saber la evolución de la infección. Cuando en el pulmón se inoculan las micobacterias, usualmente esto sucede hacia las bases. Estas forman un foco de Gone, el cual es un área inflamatoria pequeña de naturaleza granulomatosa, y muchas veces este foco de Gone no es tan sencillamente detectable por imagen. Si el foco inflamatorio se extiende por multiplicación bacteriana, usualmente de 4 a 6 semanas después de la infección inicial, este se disemina hacia los ganglios linfáticos correspondientes, en particular ganglios paratraqueales, formando algo que llamamos complejo de Gone. Entonces, complejo de Gone es el foco de Gone más la diseminación a los ganglios correspondientes. Si nuestra respuesta inmune resuelve esta infección, se somete al complejo de Gone a fibrocalcificación, formando algo que llamamos complejo de Ranke, que es el complejo de Gone calcificado y también cicatrizado. Podemos decir que este complejo de Ranke significa curación, ya que no observamos micobacterias en el mismo.
Si nuestro sistema inmune no aísla la infección, por ejemplo, cuando existe una falla inmune, por así decirlo, en pacientes inmunocomprometidos, el foco de Ghon forma una consolidación que afecta principalmente a los ápices pulmonares. Bueno, aquí es una consolidación basal, pero principalmente lo observamos hacia ápices. Si continúa la infección y no hay respuesta inmune adecuada a la infección, puede generalizar esta infección generando algo que llamamos diseminación hematógena de las bacterias. Si tenemos una adecuada respuesta inmune, pero no curativa, el foco de tuberculosis se encapsula y en caso de que haya algo que reactive la infección, por ejemplo alguna enfermedad que modifique la inmunidad, este foco se reactiva y existe diseminación a través de los bronquios que pueden generar una infección pulmonar secundaria, la cual observamos como cavitaciones, usualmente. Por lo tanto, observen que tenemos tuberculosis primaria o primoinfección y tuberculosis secundaria o reactivación. Tomando estos principios en cuenta, realmente no existe un aspecto típico de la tuberculosis. La tuberculosis primaria usualmente se localiza en ápices más que en las bases y el aspecto más común es el de una simple y sencilla consolidación lobar en caso de que podamos realmente detectar algo. En la tuberculosis primaria es rara la cavitación. A veces el foco de infección forma un granuloma, el cual se caseifica en su interior y podemos observar al mismo en rayos X como una pequeña opacidad nodular o una franca consolidación. Es común observar un derrame pleural. El aspecto del derrame lo discutiremos en la próxima clase. En caso de que haya curación, podemos observar el complejo de Ranke como un foco calcificado en el pulmón y focos iliares calcificados que corresponden a los ganglios linfáticos. Cuando se forma un complejo de Ghon, podemos observar adenopatía, la cual es una de las formas más comunes de presentación en los niños. En pacientes pediátricos, a veces la única manifestación de tuberculosis pulmonar es la adenopatía iliar, la cual observamos como un cambio o un aumento de opacidad en los cilios pulmonares. La tuberculosis secundaria por reactivación usualmente lo observamos en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores o en los segmentos apicales, pero de los lóbulos inferiores, más o menos estaría a esta altura. Puede tener el aspecto de una consolidación parchada o una opacidad intersticial únicamente. Esta es la lesión clásica que tiende a cavitar, a veces hasta en la mitad de los casos, y usualmente está localizada hacia los lóbulos superiores. Vean, por ejemplo, que no es solo una única cavitación, sino que podemos tener múltiples cavitaciones. Podemos observar también adenopatía en los cilios, así como francas masas iliares. Existe también afecciones pleurales como derrames o engrosamiento, pero recuerden que prácticamente la lesión de la tuberculosis postprimaria o secundaria o por reactivación es la cavitación apical. El aspecto de una tuberculosis resuelta, como dijimos, corresponde al complejo de Ranke o también puede tener un aspecto de fibrosis que vemos como una opacidad y es muy común ver este tipo de fibrosis hacia los ápices pulmonares, lo cual es conocido también como tapa apical. La tuberculosis miliar se llama así porque aparentemente se parece mucho a estas semillas de sorgo o milio o mijo. Este aspecto puede aparecer como una infección primaria o postprimaria, ya que como habíamos dicho aparece sobre todo en pacientes con inmunosupresión, porque se presenta una diseminación hematógena de las micobacterias que afecta a la totalidad de los pulmones y también puede afectar el sistema retículo endotelial como el vaso. Este es el verdadero patrón o infiltrado retículo nodular, que vemos aquí como pequeños nódulos con aspecto de semillas distribuidos de manera uniforme. Si ustedes ven la radiografía de cerca, van a ver este múltiple número de nódulos en el intersticio de los pulmones. Es más fácil localizarlo en una tomografía. Ok, vamos a ver ahora un grupo de enfermedades que, como mencionamos al inicio, espero que no sean un diagnóstico que se detecte radiológicamente y que espero que ya haya sido definida por pruebas de funcionamiento respiratorio. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica clínicamente se refiere a un espectro de 3 condiciones obstructivas que son enfisema, bronquitis crónica y asma refractario no reversible. Como ya dijimos, el enfisema se refiere a la destrucción central o centrolobulillar del parénquima respiratorio, como vemos en esta ilustración. La radiografía no es diagnóstica, ya que la mayoría de las veces es normal. En casos muy avanzados la podemos observar como un patrón con disminución de la densidad y borramiento de las marcas vasculares, lo cual significa que la radiolucidez de los pulmones incrementa
Ya habíamos dicho que el enfisema corresponde a un patrón radiológico radiolúcido sin pared. Puede incrementar el volumen pulmonar debido a que es una enfermedad obstructiva, y esto podemos observarlo como un abatimiento o aplanamiento de los diafragmas, como vemos aquí, o miren este diafragma que está francamente aplanado, así como un incremento de la amplitud del espacio retroesternal, como estamos viendo aquí. De ahí el aspecto que se menciona como tórax en barril o tórax en tonel en estos pacientes. Debido a este aumento de volumen pulmonar, en teoría observamos un corazón pequeño. Ya que el enfisema se asocia a trastornos cardíacos, principalmente del corazón derecho, podemos observar un crecimiento de la arteria pulmonar, como vemos aquí, con este botón pulmonar que al trazar la línea correspondiente vamos a ver que es muy prominente. Más o menos la trazamos aquí y vemos que la arteria pulmonar sobrepasa esta línea de la tangente. Este es otro ejemplo de enfisema pulmonar en donde comparamos esta radiografía de tórax normal con este tórax enfisematoso en donde observamos clara disminución de la densidad pulmonar y borramiento de sus marcas vasculares. Recuerden que decíamos que el único sitio donde no debemos observar vasos es el tercio exterior. Vean el crecimiento de la arteria pulmonar, así como el abatimiento de los diafragmas o aplanamiento y el incremento del espacio claro retroesternal. Otra de las entidades en el espectro del EPOC es la bronquitis crónica. Radiológicamente podemos observarla simplemente como una radiografía de tórax normal o también como un discreto engrosamiento bronquial, esto a pesar de que las pruebas de función pulmonar ya nos muestren un franco trastorno obstructivo. Cuando tenemos enfermedad por bronquitis crónica avanzada, observamos a los bronquios muy engrosados. Esta es la ilustración correspondiente a un bronquio con proceso inflamatorio, el cual engruesa sus paredes. Recuerden que podemos ver a los bronquios ya sea como tubos cortados con aspecto de anillo o en aspecto de riel. Noten aquí cómo las paredes de estos bronquios son muy gruesas. Aquí están estas imágenes en riel, que serían los bronquios cortados de una manera longitudinal, o estos bronquios en forma de anillo, que son bronquios cortados de manera transversal. Las arterias siempre van acompañadas de un bronquio. Vean aquí, esta es la arteria, este punto blanco, y aquí observamos este tubo que corresponde al bronquio. Este bronquio tiene una pared muy engrosada, por eso decimos que puede estar relacionado con bronquitis. También podemos observar opacidades intersticiales y si coexiste con el enfisema podemos observar hiperinsuflación como veíamos en el ejemplo pasado. Si este daño pulmonar ha afectado ya el funcionamiento cardíaco de las cavidades derechas, se va a desarrollar algo que llamamos cor pulmonale, el cual veremos a detalle en la próxima clase. Las bronquiectasias responden a un proceso inflamatorio crónico bronquial en donde se deforma la anatomía bronquial. Morfológicamente existen tres tipos: cilíndricas, varicosas y quísticas. Realmente en imagen no distinguimos mucho el tipo, sino lo que queremos identificar es la distorsión bronquial. ¿Y cómo hacemos esto? Ya dijimos que cada bronquio va acompañado de una arteria. La arteria sería esta. Este bronquio y arteria deben de tener una relación en donde usualmente el bronquio es de menor tamaño que la arteria. Si se modifica esta relación y el bronquio es más grande que la arteria, como vemos aquí, lo más probable es que estemos viendo una bronquiectasia. A este tipo de imagen le llamamos signo de anillo de sello. Los anillos de sello eran aquellos que ponían un sello, por así decirlo, sobre cera en los sobres que se sellaban antiguamente. Estos bronquios correspondientes a bronquiectasias presentan engrosamiento en sus paredes. Aquí podemos ver incluso una bronquiectasia muy franca. Usualmente las bronquiectasias se acompañan de fisiopatología obstructiva y puede existir además hiperinsuflación compensatoria, así como también pérdida de volumen pulmonar por cicatrización. Vean aquí en esta radiografía cómo las bronquiectasias las observamos como bronquios muy prominentes, ya sea en anillo o en tubo, pero dilatados, como pueden ustedes identificar en algunas regiones aquí cerca de los cilios. El asma es un trastorno obstructivo por hiperreactividad bronquial 100% de diagnóstico clínico, por lo que por favor no cometan el error de ir a preguntarle al radiólogo si la radiografía presenta signos de asma o no. Usualmente el aspecto radiológico es normal. Probablemente podemos llegar a observar engrosamiento bronquial o hiperinsuflación pulmonar.
La radiografía realmente la utilizamos para diagnosticar complicaciones o causas que hayan desencadenado el episodio de asma, por ejemplo, una neumonía, o complicaciones como atelectasia, que es la más frecuente, ya que se forman tapones de moco, sobre todo en el lóbulo medial derecho. Podemos observar a veces fugas de aire hacia espacios en donde no debería de haber, como en las pleuras, mediastino, peritoneo, pericardio o raquis. Estas fugas de aire las vamos a ver la próxima clase. En esta radiografía estamos observando un aumento discreto de la opacidad con un borde mal definido. ¿Se acuerdan de que podría significar esto atelectasia? Pues sacamos una radiografía lateral en donde observamos ya la atelectasia que corresponde al aspecto típico de la atelectasia del lóbulo medio derecho. Entonces realmente lo que estamos observando aquí es una complicación por asma. Por el momento esto es todo. Tórax es siempre el tema más pesado, ya que contiene muchísima información, por lo que la próxima clase seguiremos revisando temas de interés básico. De momento, cualquier duda o comentario la pueden enviar a esta dirección de correo y les deseo que tengan un buen día.